Hola, estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a trabajar en este video con la guía número 8 referente a logaritmos. En específico vamos a ver cómo aplicar propiedades que se relacionan con operaciones con logaritmos. Bien, recordemos qué son los logaritmos, lo hemos visto en la guía número 7. Es el número al cual se debe elevar una base dada para obtener un resultado determinado. Observen la imagen que se presenta allí. Estos son los elementos que conforman el logaritmo. Recuerden que tenemos la abreviatura, base del logaritmo, el argumento y su resultado, que expresándolo como una potencia, la base de la potencia viene a ser la base del logaritmo. El exponente de la potencia es lo que buscamos con el logaritmo y el resultado de la potencia es el argumento. Observen el ejemplo que está allí para que recordáramos un poco. Si tenemos el logaritmo de 64 en base 2, sería igual a 6, ya que 6 es el exponente que queremos buscar, para que al aplicarlo a la base, que sería el 2, me da 64. Ahora, existen algunas propiedades de los logaritmos que me permiten quizá ahorrarme unos pasos o facilitar algunos de los cálculos. Estos serían los que vamos a ver: son el logaritmo de la base, logaritmo de la unidad, logaritmo de un producto, de un cociente y de una potencia. El logaritmo de la base consiste en que el logaritmo de a en base a es igual a 1. Es decir, un logaritmo cuyo argumento sea exactamente igual a la base va a ser siempre igual a 1. Por ejemplo, tenemos el logaritmo de 18 en base 18. ¿Cómo hacemos? Vamos a buscar, o ¿cómo hacíamos? Vamos a buscar un exponente que, elevándolo a la base, que en este caso es 18, me dé 18. Entonces allí el exponente que buscamos es 1, ya que 18 elevado a la 1 es igual a 18. Pero ¿qué pasa? Con esta propiedad del logaritmo, ya sabemos que cuando nos encontramos un logaritmo cuya base sea igual al argumento, es decir, aquí como 18 es igual a 18, en este caso es igual a 1. Ya no tengo que hacer ninguna operación adicional. ¿A qué se debe esto? Recordemos las propiedades de la potencia de exponente 1. Toda potencia de exponente 1 es igual a la base. Si tenemos 5 elevado a la 1 es igual a 5. 8 elevado a la 1 es igual a 8. Por lo tanto, cuando tenemos, entonces, para resumir, un logaritmo con base igual a argumento, siempre va a ser el resultado 1. El logaritmo de la unidad consiste en que tengo un logaritmo de 1 en base a, va a ser siempre igual a 0. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos el logaritmo de 1 en base 46 y en este caso el exponente que buscamos es 0, ya que 46 elevándolo a la 0 es igual a 1. Ahora, por propiedad, cuando nos encontramos este caso, que el argumento es 1, su resultado va a ser 0, sin necesidad de realizar ninguna otra operación. Esto por la propiedad de la potencia de exponente 0. Recuerden que toda potencia de exponente 0 y base distinta de 0 es igual a 1. ¿Ya? Por lo tanto, entonces surge esta propiedad del logaritmo. El logaritmo de un producto consiste en que tengo un logaritmo y en el argumento tengo una operación de un producto o una multiplicación. ¿Ya? ¿Qué debemos hacer? Separar esta multiplicación, ahora va a ser como una suma, y sus elementos los voy a reescribir. Siempre voy a tener logaritmo b, ¿ya? Voy a mantener la misma base, aquí logaritmo de base b, logaritmo base b. Ahora,
el argumento o el primer elemento del argumento, que es A, lo voy a colocar acá, y luego la suma, y voy a escribir el último o el segundo elemento, que es C. Ya me quedaría entonces la suma de logaritmo de A en base B más logaritmo de C en base B. Un ejemplo de cómo podemos resolver esto. Si se nos presenta acá logaritmo de 4 por 8 en base 2. Lo voy a separar según me está diciendo la propiedad. Es decir, me quedaría el mismo logaritmo de base 2, en ambos casos logaritmo base 2. Y voy a escribir aquí el primer elemento, que es el 4. Entonces, logaritmo de 4 en base 2 más logaritmo de 8 en base 2, que sería el segundo elemento. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy entonces a resolver cada uno de estos logaritmos. Voy a encontrar su resultado. Entonces, para el logaritmo de 4 en base 2 es igual a 2. ¿Por qué? Porque 2 al cuadrado es igual a 4. Recuerden que tenemos que buscar qué exponente necesito elevar al 2 para que me dé 4. Entonces aquí en este caso es 2. Para el segundo elemento tengo logaritmo de 8 en base 2 y esto es igual a 3. ¿Por qué? Porque 3 es el número al cual necesito elevar el 2 para que me dé como resultado 8. Entonces voy a escribir acá ahora esos ambos resultados. En el primer caso me dio 2, en el segundo 3. Y como tengo una suma, pues voy a sumar ambos y esto me da un resultado final de 5. El logaritmo de un cociente. El logaritmo de un cociente me quedaría de la siguiente manera. Observen que ahora tengo en el argumento un cociente o una división. Entonces, ¿qué debo hacer? Como me dice la propiedad, voy a escribir logaritmo aquí base B, que es la misma base que tenía en el planteamiento, y voy a escribir el numerador, que en este caso es P, y lo voy a restar con el logaritmo aquí base B, ¿cierto? En la misma base, pero ahora con el denominador. Es decir, me quedaría el logaritmo de P en base B menos logaritmo de Q en base B. Por ejemplo, para que veamos su aplicación, tengo el logaritmo de 8 cuartos en base 2. ¿Cómo lo hago según me dice la propiedad? Me quedaría entonces el logaritmo de 8 en base 2, que es porque el 8 es el numerador, menos logaritmo de 4 en base 2, porque 4 es el denominador. Y ahora resuelvo cada uno. El logaritmo de 8 en base 2 es igual a 3. ¿Por qué? Porque 3 es el exponente al que debo elevar 2 para que me dé 8. Y luego el logaritmo de 4 en base 2 es igual a 2, ya que 2 es el número que necesito elevar, la base que es el 2, para que me dé 4. Entonces voy a escribir mi resultado. Tengo que primero me dio 3 menos 2, ¿cierto? 3, 2, lo escribo aquí. Y ahora lo voy a proceder a restar. 3 menos 2 es igual a 1. 1 es el resultado final. El logaritmo de una potencia, es decir, cuando el argumento, ahora el argumento es un número que tiene un exponente, es una potencia, ¿ya? ¿Qué me dice la propiedad? Pues esto es igual a, aquí, al exponente, lo voy a colocar acá delante, lo voy a bajar de aquí, lo voy a escribir acá, antes del logaritmo, y esto me multiplica al logaritmo de C en base A. Es decir, voy a dejar la misma base, voy a dejar el mismo argumento, pero su exponente lo voy a ubicar antes. Por ejemplo, tengo el logaritmo de 2 elevado a la 10 en base 2. Entonces, como la propiedad me dice que yo puedo ubicar el exponente justo acá adelante y me va a quedar la misma base, el mismo argumento, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a resolver este logaritmo, ¿ya? Y esto es igual a 1
recordemos que como tengo la misma base, la base es igual al argumento, por propiedad de la base esto va a ser igual a 1. ¿Ya? Entonces, esto es igual a 10 por 1, que me resultó el 1, 10 por 1, y esto es igual a 10. 10 es el resultado final. Por último, entonces, las actividades que se plantean en la guía número 8, que refieren a lo que acabamos de ver, tienen 5 mini actividades, las cuales corresponden a 2 ítems, solamente 2 ítems por cada una, donde ustedes van a aplicar las propiedades que acabamos de ver y que encuentran en la guía para que ustedes puedan entonces resolverla. Por último, tienen esta pequeña frase de Alexander Graham Bell, donde dice que concentra todos tus pensamientos en el trabajo que tienes entre manos. Los rayos del sol no queman hasta que se enfocan. Así que si ustedes se concentran e insisten en lograr lo que ustedes se propongan, pues así lo harán. Así que espero que sea de mucho éxito esta guía, que les haya ayudado este video de apoyo, y cualquier duda que tengan pueden escribir a los correos de sus profes o al Instagram. ¿Ya? Que estén bien. Cuídense mucho. Chao, chao.